El mundo alberga misterios que desafían incluso a las mentes más brillantes, desde el Área 51 hasta el mayor caso de desaparición del mundo. He aquí 20 misterios mundiales que nadie puede explicar. Número 20. Área 51. Empecemos con un ejemplo clásico. El Área 51. La mayoría de la gente. La gente sabe que este lugar está rodeado de misterio y que a menudo está relacionado con criaturas extraterrestres. Sin embargo, ¿qué está sucediendo realmente en este lugar? Todo lo que sabemos es que esta instalación se encuentra en el desierto de Nevada y oficialmente es una instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero, ¿cuál es la verdadera historia detrás de estas vallas fuertemente custodiadas? En primer lugar, aclaremos los hechos. El Área 51 es, en efecto, una instalación militar de alto secreto. Originalmente, era un patio de recreo de la CIA, utilizado para desarrollar aviones espía como el U-2 y vigilar a nuestros rivales de la Guerra Fría. Ahora, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos se ocupan de este lugar y siguen innovando en la zona en secreto. En última instancia, una de las razones por las que el Área 51 acaparó la atención del público fue porque la iniciativa detrás de esta instalación no fue reconocida por el gobierno hasta 2013, tras la desclasificación de documentos de la CIA. Estos documentos revelaron el verdadero propósito del Área 51 para desarrollar programas de vigilancia aérea intestina como el U-2 and A-12 Oxcart. El intenso secretismo en torno a las instalaciones tenía como principal objetivo proteger estas tecnologías del espionaje soviético, no ocultar actividades extraterrestres como se especulaba popularmente. O al menos eso es lo que figura oficialmente. Las conspiraciones sobre el Área 51 se desarrollaron y extendieron en 1989, cuando Bob Lazar afirmó haber trabajado en ingeniería inversa de naves extraterrestres en el lugar. Aunque estas afirmaciones han cautivado la imaginación del público, siguen sin estar fundamentadas y son vistas con escepticismo por los expertos. Antes de continuar, pulsa el botón de suscripción para que no te pierdas ningún video nuevo. Número 19. El secreto del Triángulo de las Bermudas. Cuando se habla de conspiraciones marítimas y aéreas, siempre sale a relucir el Triángulo de las Bermudas. Esta zona triangular, que se extiende desde Florida a las Bermudas a Puerto Rico y viceversa, es como un rompecabezas a la espera de ser resuelto. Es un lugar donde las leyes conocidas de la física y la explicación parecen retorcerse y girar tan misteriosamente como las historias que surgen de él. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, es un lugar que suele evocar imágenes de barcos y aviones desvanecidos que desaparecen sin dejar rastro en mares tranquilos y cielos despejados. Pero, ¿qué ocurre realmente en esta zona del océano? No estamos seguros. Las desapariciones y sucesos extraños que ocurren aquí suelen atribuirse a lo paranormal, pero quizá haya una explicación más racional. Aunque esté rodeado de misterio, el triángulo es en realidad una bulliciosa autopista marítima. Al fin y al cabo, es un camino atravesado por innumerables barcos y aviones. Por esta razón, las desapariciones aquí van desde pequeñas embarcaciones privadas a grandes buques militares, desde aviones comerciales a aviones privados. Algunos creen que el triángulo encierra peligros medioambientales únicos, donde el campo magnético de la Tierra se complica, haciendo que las brújulas y otros instrumentos de navegación funcionen mal, enviando incluso a los marineros más avezados a las profundidades del océano. Sin embargo, muchos creen que en esta región ocurre algo sobrenatural y paranormal. En cualquier caso, esta región del océano es una de las más misteriosas. Número 18. La identidad de Jack el Destripador. Descubrir la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los enigmas más persistentes de la humanidad. Y a pesar de las minuciosas investigaciones, la confirmación se nos ha escapado. Es bastante imposible que usted nunca haya oído hablar de Jack el Destripador. Pero por si acaso, echemos un vistazo atrás en la historia. En el otoño de 1888, el miedo y la fascinación se apoderaron de Londres al producirse una serie de crímenes atroces en el East End. El autor solo era conocido por el escalofriante apodo de Jack el Destripador. A medida que aumentaban sus crímenes,
se hacía cada vez más infame por el misterio que rodeaba su identidad. A pesar de las numerosas investigaciones, tanto en aquella época como desde entonces, la verdadera identidad del Destripador nunca se ha establecido de forma concluyente. Entonces, ¿qué sabemos? Las teorías son bastante válidas y, como ya he dicho, no se ha confirmado nada. Algunos han apuntado a pruebas que sugieren que el Destripador podría haber tenido conocimientos anatómicos o quirúrgicos, lo que lleva a especular que podría haber sido médico o carnicero. Otros han propuesto teorías más extravagantes que implican a personajes famosos de la época o incluso sugieren una conspiración real. La lista de sospechosos es larga y variada, desde los más plausibles a los más extravagantes. Está el caso de Montague John Druitt, un abogado de mente perturbada cuya muerte coincidió con el final de los asesinatos. También está Aaron Kosminski, un barbero polaco que fue ingresado en un manicomio. Algunos incluso han sugerido al artista Walter Sickert, una teoría ampliamente descartada por los expertos. Se han realizado análisis forenses, pruebas de ADN y perfiles criminales para intentar resolver este misterio. Y sin embargo, parece que el velo que oculta la identidad de Jack el Destripador nunca se quitará. Al final, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia criminal. Número 17. El colapso de la civilización maya. Al igual que la civilización egipcia, los mayas estaban entre las más grandes. Conocidos por sus conocimientos astronómicos, su impresionante arquitectura y su compleja escritura jeroglífica. Los mayas eran una de las sociedades indígenas más dominantes de Mesoamérica. Pero entonces, aparentemente en la cima de su proeza cultural y arquitectónica, su civilización experimentó un dramático y misterioso colapso. ¿Qué les ocurrió a los mayas? Florecientes durante miles de años, los mayas construyeron magníficas ciudades como Copán y Chichén Itzá. Eran hábiles astrónomos, matemáticos y constructores y dejaron tras de sí un impresionante legado de templos, pirámides y palacios. Pero entonces, hacia los siglos VIII y IX después de Cristo, algo salió mal. Muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas y la selva las reclamó. Pero, ¿cómo y por qué? Esta pregunta lleva años intrigando a arqueólogos e historiadores. Una de las principales teorías sugiere que las graves sequías podrían haber desempeñado un papel fundamental. Al fin y al cabo, hay pruebas procedentes de sedimentos lacustres y otros datos medioambientales que indican que la región experimentó intensos periodos de sequía en la época del colapso maya. Otros, sin embargo, apuntan a las luchas y guerras internas como factores contribuyentes. A medida que las ciudades-estado competían por los recursos y el poder, la región pudo desestabilizarse y provocar la ruptura de las intrincadas estructuras políticas y sociales que mantenían unida a la civilización maya. Algunos investigadores proponen un escenario más complejo en el que una combinación de estrés medioambiental, superpoblación, guerras y cambios en las rutas comerciales conspiraron para provocar el declive de la civilización. A pesar de las teorías, el pueblo maya no desapareció. Pero, ¿qué llevó exactamente a esta gran civilización a la ruina? Es uno de los misterios más perdurables de la historia de la humanidad. Número 16. La tumba perdida de Cleopatra. Cleopatra VI, la última gobernante en activo del reino Ptolema de Egipto, famosa por su inteligencia, carisma y perspicacia política, ha sido una figura de fascinación y leyenda durante más de 2 milenios. Si se hubiera descubierto su última morada junto a la del joven rey Tutankamón, habría sido uno de los mayores descubrimientos. Y sin embargo, parece que seguirá siendo esquivo para siempre. La reina Cleopatra fue una gran gobernante, además de una estratega, una lingüista y una culta diplomática que navegó por su reino a través de turbulentas aguas políticas. Sus relaciones con Julio César y Marco Antonio, dos de los líderes más poderosos de Roma, fueron tanto románticas como políticas. Bajo su reinado, Egipto floreció cultural y económicamente. Sin embargo, su muerte marcó el fin de los faraones egipcios y el comienzo del dominio romano. A pesar de su importancia histórica, el paradero de su última morada se ha perdido para la historia.
Este misterio ha desconcertado a arqueólogos e historiadores durante siglos, dando lugar a numerosas teorías y expediciones. Una teoría predominante sugiere que Cleopatra y su amante, Marco Antonio, fueron enterrados juntos. Según esta teoría, su tumba podría encontrarse en Alejandría o cerca de ella, la sede real de Cleopatra. Esta antigua ciudad, ahora enterrada bajo las construcciones modernas, sufrió terremotos y tsunamis a lo largo de los siglos, lo que complica la búsqueda. Otra posibilidad intrigante es el templo de Tapasiris Magna, situado al oeste de Alejandría. Este yacimiento ha sido objeto de excavaciones recientes y ha proporcionado varios artefactos que datan de la época ptolemaica. Algunos creen que este templo, dedicado al dios Osiris, podría ser el lugar de descanso simbólico de Cleopatra, que a menudo se identificaba con la diosa Isis. Mientras las arenas del tiempo siguen moviéndose, el lugar de descanso final de la reina permanece oculto bajo el desierto egipcio. ¿O está siquiera en Egipto? Número 15. La ciudad de la Atlántida. Mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón hacia el año 360 a.C., la Atlántida ha cautivado a eruditos, soñadores y teóricos de la conspiración durante siglos. Según Platón, la Atlántida era un reino poderoso y avanzado que se hundió en el océano en un solo día y noche de infortunio. La describió como una isla más grande que Libia y Asia juntas, situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Pero, ¿fue la Atlántida real o un mero relato mítico? La verdad sobre este lugar mítico se ha debatido durante más de un milenio. El relato de Platón, escrito en sus diálogos de Timoteo y Creteo, es la única fuente de información conocida sobre esta misteriosa civilización. Retrató la Atlántida como una sociedad utópica con una cultura y una tecnología avanzadas, pero también como una lección moral sobre la arrogancia de las naciones. Una de las teorías más intrigantes sobre este mítico lugar sugiere que se encontraba en el Triángulo de las Bermudas. Después de todo, tiene sentido que la ciudad se encuentre bajo aguas traicioneras. Si fue enviada a su perdición, ¿qué mejor manera que dejarla sucumbir bajo las olas en las regiones más misteriosas de la Tierra? Otra teoría, sin embargo, apunta a la Antártida. Descabellada, pero muchos creen que esta región podría guardar el secreto de esta ciudad perdida. Algunos creen que el continente helado fue una vez el emplazamiento de la Atlántida y que los restos de la ciudad están ocultos bajo capas de hielo. Después de todo, con el paso de los años, existe la posibilidad de que la corteza terrestre se haya desplazado, situando la Atlántida en su actual posición polar. Por último, algunos especulan que la Atlántida no era solo una ciudad, sino un continente entero, y que fue el verdadero lugar de nacimiento de todas las civilizaciones antiguas. Esta teoría propone que los supervivientes de la Atlántida se extendieron por todo el planeta, dando lugar a las culturas de Egipto, los mayas y otras sociedades antiguas. A pesar de las numerosas teorías, la verdad sobre la Atlántida sigue siendo tan elusiva como siempre. ¿Es una ciudad hundida a la espera de ser descubierta? ¿Una metáfora mal entendida de Platón o simplemente una leyenda? Número 14. ¿Dónde está Amelia Earhart? El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart, aviadora pionera y símbolo de aventura y determinación, emprendió un vuelo que grabaría su nombre en los anales de los misterios perdurables. Junto con su navegante, Fred Noonan, Earhart se propuso circunnavegar el globo, una hazaña que había cautivado la imaginación del mundo. Sin embargo, cuando intentaban cruzar el Océano Pacífico para llegar a la isla de Holanda, algo salió drásticamente mal. Su avión desapareció y con él desaparecieron Earhart y Noonan, que nunca volvieron a ser vistos. La desaparición de Amelia Earhart ha dado lugar a un sinfín de teorías, cada una de las cuales intenta explicar lo que pudo ocurrir aquel fatídico día. Una teoría sugiere que Earhart y Noonan se estrellaron en una remota isla del Pacífico, posiblemente Nico-Mororo, también conocida como Isla Gardner. Algunos creen que podrían haber sobrevivido a un accidente, viviendo como náufragos antes de que ambos perecieran finalmente.
esta teoría está respaldada por diversos hallazgos en la isla, como restos humanos y artefactos. Sin embargo, sigue siendo difícil establecer un vínculo definitivo con Earhart y Noonan. Otra teoría muy discutida sostiene que las fuerzas japonesas capturaron a Earhart y Noonan en medio del tenso clima geopolítico de la época. Algunos especulan con que fueron hechos prisioneros, creyendo que Earhart era una espía estadounidense y que finalmente encontraron su fin en cautiverio. Esta teoría ha sido alimentada por informes anecdóticos de la presencia de Earhart en territorios japoneses y relatos no verificados de avistamientos de su avión. Sin embargo, esta teoría nunca se ha verificado. Una teoría menos convencional y más controvertida propone que Earhart sobrevivió a su terrible experiencia y regresó a Estados Unidos con una nueva identidad. Algunos defensores de esta teoría afirman que vivió sus últimos años como una residente de Nueva Jersey llamada Irene Bolleham. Sin embargo, esta afirmación ha sido desacreditada y rechazada por la mayoría de los historiadores e investigadores. A pesar de los avances logrados a lo largo de los años, el destino final de Amelia Earhart sigue siendo incierto. Ha habido varios falsos descubrimientos, pero nunca se ha confirmado nada. Número 13. El misterioso sudario de Turín. Algunos creen que es el sudario funerario de Jesús de Nazaret. El sudario de Turín es uno de los objetos religiosos más misteriosos. Durante años ha estado bajo escrutinio científico. Naturalmente, los orígenes de esta misteriosa tela siguen siendo tema de intenso debate. Aunque las pruebas de datación por radiocarbono realizadas en la década de 1980 sugerían un origen medieval, lo que ponía en duda su autenticidad, estudios posteriores han cuestionado estos resultados, argumentando que las muestras analizadas estaban posiblemente contaminadas y no eran representativas de toda la tela. A día de hoy, no hay pruebas sólidas de que el sudario muestre el rostro de Jesús de Nazaret. Sin embargo, muchos lo creen así. Una vez más, voy a dejar que usted sea el veredicto en este caso. Número 12. El zumbido de Taos. El zumbido de Taos, un sonido de baja frecuencia que se escucha en la pequeña ciudad de Taos, Nuevo México, y sus alrededores, ha dejado perplejos a residentes e investigadores desde principios de la década de 1990. A menudo se describe como un ruido sordo y lejano, parecido al de un motor diésel al ralentí. Lo oye un porcentaje relativamente pequeño de la población, conocido como oyentes o sensibles. El origen de este enigmático fenómeno sigue sin explicarse, lo que ha dado lugar a diversas teorías que van de lo mundano a lo extraordinario. Algunos sugieren que está causado por una acústica inusual, fenómenos geológicos o equipos industriales, mientras que otros especulan con orígenes más exóticos, como proyectos militares secretos o actividad extraterrestre. Para quienes escuchan este enigmático sonido, sigue siendo uno de los principales misterios del mundo, que exige investigación. Imagínese oír un persistente todo el día, 7 días a la semana. ¿No suena bastante inquietante? Número 11. Los códigos Beal. Si te gustan los códigos y las cifras, quizá ya hayas oído hablar de las cifras Beal. Son un conjunto de 3 textos crípticos que supuestamente revelan la ubicación de uno de los mayores tesoros enterrados en la historia de los Estados Unidos. Se dice que fue escondido a principios del siglo XIX por un hombre llamado Thomas J. Bell. Este increíble tesoro consiste supuestamente en oro, plata y joyas valoradas hoy en millones. Las claves se dieron a conocer al público en 1985 a través de un panfleto en el que se afirmaba que Bill había confiado una caja con los mensajes cifrados a un amigo antes de desaparecer. De los 3 textos, solo se ha descifrado el segundo, que supuestamente apunta a un alijo en el condado de Bedford, Virginia. Sin embargo, la autenticidad y exactitud de las cifras ha sido objeto de debate y algunos las consideran un elaborado engaño. Sin embargo, ¿no sería increíble tropezar con esta horda? Seguramente este tesoro es suficiente para que un hombre viva de él hasta su lecho de muerte. Número 10. Desaparición del vuelo MH370. Ahora bien, este es uno de los incidentes más recientes de este vídeo. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines,
Un Boeing 777 que volaba de Kuala Lumpur a Pekín con 239 personas a bordo desapareció misteriosamente, desatando uno de los misterios de la aviación más desconcertantes de la historia. El avión perdió el contacto con el control de tráfico aéreo menos de una hora después de despegar y desapareció de las pantallas de radar, iniciando una búsqueda internacional masiva por todo el Océano Índico. El 24 de marzo, el primer ministro Najib Razak anunció que el avión se había estrellado en una zona remota del Índico, lo que hacía muy improbable su supervivencia. Los primeros restos no se encontraron hasta julio de 2015, aproximadamente a 3.700 metros al oeste de la zona de búsqueda. Dos componentes procedentes del interior de la cabina indicaban una posible rotura del avión. Sin embargo, seguía sin saberse con certeza si el avión se partió en el aire o al impactar contra el océano. En enero de 2017, los gobiernos de Malasia, Australia y China suspendieron oficialmente la búsqueda del vuelo 370. A día de hoy, aún se desconoce la causa de la repentina desaparición del vuelo. Número 9. El Arca de la Alianza, fundamental para la antigua fe hebrea. Descrita en detalle en el libro del Éxodo de la Biblia, se dice que el Arca de la Alianza era un cofre de madera cubierto de oro que contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Se creía que poseía un inmenso poder y fue llevada delante de los israelitas durante sus viajes por el desierto y posteriormente alojada en el Templo de Salomón en Jerusalén. Después, el arca desapareció de los registros escritos. Algunos creen que se escondió para evitar su captura cuando los babilonios saquearon Jerusalén en 587 a.C. Otros proponen que fue llevada a un lugar secreto en el desierto. Otros proponen que fue llevada a un lugar secreto en Etiopía, donde permanece custodiada hasta hoy por unos pocos elegidos. También hay teorías que sugieren que los templarios, durante las cruzadas, descubrieron el arca y la trasladaron a un lugar secreto, posiblemente en Europa. A día de hoy, aún no se ha determinado el paradero definitivo de este artefacto religioso. Número 8. El monumento Yonaguni. El monumento de Yonaguni es una enorme estructura situada frente a la costa meridional de Yonaguni. Fue descubierto inicialmente en 1986 por un operador turístico de buceo llamado Kihachiro Aratake. Inmediatamente después de descubrirlo, Aratake afirmó que se trataba de una estructura artificial creada por una civilización desconocida. Esto desencadenó un debate que duró décadas. ¿Se trata de una formación natural o de una estructura artificial? Algunos expertos creen que el monumento es una serie de formaciones geológicas esculpidas naturalmente por poderosas corrientes y erosiones a lo largo de miles de años. Señalan que las areniscas y lodolitas de hace 20 millones de años que componen el monumento sugieren un origen puramente natural. Por otro lado, los defensores de la teoría de la mano del hombre sostienen que ciertas características del monumento, como las paredes escalonadas y las superficies planas, indican la participación humana. Sin embargo, la falta de pruebas definitivas, como herramientas, cerámica u otros artefactos típicamente asociados a asentamientos humanos, deja el debate sin resolver. Número 7. Stonehenge. Stonehenge, que data de alrededor del año 3000 a.C., es un conjunto de imponentes piedras dispuestas en una formación circular que durante mucho tiempo ha desconcertado a historiadores y arqueólogos. Las teorías sobre su finalidad son muy variadas, desde ritos religiosos hasta observatorios astronómicos, y su alineación con los solsticios sugiere un significado ceremonial. La construcción de Stonehenge es tan misteriosa como su finalidad. Las piedras sarson más grandes del monumento, algunas de las cuales pesan más de 25 toneladas, se transportaron desde una distancia de casi 32 kilómetros, mientras que las piedras azules más pequeñas proceden de Gales, a más de 240 kilómetros. Los métodos utilizados por los constructores neolíticos para esta hazaña han suscitado numerosas teorías, desde rodillos de troncos hasta balsas fluviales, incluso con la tecnología moderna revelando nuevos conocimientos. Stonehenge aún conserva gran parte de su enigmático encanto. Número 6. El mecanismo Antikythera. El mecanismo de Antikythera,
Un antiguo artefacto griego descubierto en un naufragio frente a la costa de la isla griega de Antiquitera en 1901 es uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes del siglo XX. Este intrincado artefacto, que data de alrededor del año 100 a.C., es a menudo aclamado como un antiguo ordenador. Este artefacto está hecho principalmente de bronce. El mecanismo es un complejo ensamblaje de engranajes y diales, y su sofisticación era algo sin parangón en su época. Investigaciones posteriores revelaron que se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses con fines calendáricos y astrológicos, así como para seguir el ciclo de 4 años de Juegos Atléticos similares a los Juegos Olímpicos. La brillantez de este mecanismo lo convirtió en objeto de muchas conspiraciones. ¿Verán? Este dispositivo presenta una serie de engranajes entrelazados con una sofisticación que sugiere una comprensión del engranaje diferencial, que es algo que nunca pensamos que la gente del siglo XVI entendiera. Y a pesar de los exhaustivos estudios realizados, muchos aspectos del mecanismo, como quién lo construyó y cómo se utilizaba en el día a día, siguen siendo un misterio. Algunos estudiosos sugieren que pudo tener una finalidad didáctica, mientras que otros especulan que se utilizaba como apoyo a la navegación. Número 5. Inscripción de Shugborough. Criptógrafos. Puede que queráis probar esta cifra, la inscripción de Shugborough, situada en el monumento al pastor, que fue encargado por Thomas Anson y terminado en 1756. La inscripción va acompañada de un relieve que representa una escena que recuerda al cuadro de Nicholas Busan, Los pastores de Arcadia. Pero la característica principal de esta inscripción es una enigmática secuencia de letras hallada en un monumento del siglo XVIII en Shugborough Hall, en Staffordshire, Inglaterra. Consta solo de varias letras, O, U, O, S, V, A, V, además de las letras D y M. Esta inscripción ha desconcertado a estudiosos, criptógrafos e historiadores durante décadas. Se han propuesto numerosas teorías sobre el significado y el origen de la inscripción, pero aún no se ha conseguido descifrar el código. Algunos sugieren que podría tratarse de un sentido recuerdo de Anson a su difunta esposa, mientras que otros especulan que podría contener la clave para encontrar el Santo Grial, vinculándola al priorato de Sion, una sociedad secreta. Criptógrafos y descifradores de códigos, incluidos los del Parque Bletchley durante la Segunda Guerra Mundial, han intentado descifrar el código sin éxito, lo que ha llevado a algunos a concluir que podría no ser más que un puzzle sin sentido creado por Anson. A día de hoy, el código sigue sin resolverse. Así que, quién sabe, quizás seas tú quien finalmente sea capaz de descifrar el código. Número 4. El incidente del paso de Dyatlov. En febrero de 1959, 9 experimentados excursionistas dirigidos por Igor Dyatlov se embarcaron en una travesía en esquí por el norte de los montes Urales, en la Unión Soviética. Desgraciadamente, la expedición acabó en tragedia, ya que todos los miembros aparecieron muertos en circunstancias extrañas, misteriosas y bastante escalofriantes. La tienda del grupo apareció abierta por dentro y los cuerpos de los excursionistas esparcidos por la nieve, algunos descalzos y mal vestidos para las temperaturas bajo cero. Las autopsias no revelaron signos de lucha, pero 2 de los cadáveres presentaban importantes lesiones internas y a uno le faltaba la lengua. La investigación oficial soviética concluyó que una fuerza desconocida y contundente había causado las muertes, una explicación vaga que solo alimentó más especulaciones. Se han propuesto numerosas teorías para explicar el incidente del paso de Dyatlov, desde desastres naturales como avalanchas o pánico inducido por infrasonidos hasta ideas más controvertidas que implican experimentos militares, ovnis o criaturas similares a los yetis. La falta de pruebas concluyentes y los extraños detalles del caso, como informes de esferas naranjas en el cielo y altos niveles de radiación en algunas ropas, han mantenido vivas estas teorías. Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones científicas modernas han llegado a la conclusión de que lo más probable es que el extraño incidente se debiera a un fenómeno natural. A pesar de ello, los extraños detalles de las muertes de las víctimas hacen que el incidente del paso Dyatlov sea objeto de conspiraciones perdurables hasta nuestros días.
Número 3. Dan Cooper. Si ha visto este retrato robot del sospechoso, quizá ya conozca a D.B. Cooper, uno de los individuos no identificados más populares implicados en el crimen más infame de la historia de Estados Unidos. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que utilizaba el alias de Dan Cooper embarcó en el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregón, con destino a Seattle, Washington. En pleno vuelo, reveló una bomba en su maletín y secuestró el avión, exigiendo $200,000 de rescate, 4 paracaídas en un camión de combustible que esperaba en Seattle para repostar el avión y emprender la huida. Al aterrizar en Seattle, se cumplieron las exigencias de Cooper. Liberó a los 36 pasajeros ilesos, pero retuvo a varios miembros de la tripulación y ordenó al avión que volara hacia Ciudad de México, en algún lugar sobre la densa selva del noroeste del Pacífico. En medio de una furiosa tormenta y bajo el cobidio de la noche, Cooper saltó en paracaídas del avión con el dinero del rescate, desapareciendo sin dejar rastro. A pesar de una amplia persecución y una prolongada investigación del FBI que duró más de 4 décadas, la identidad y el destino de Cooper siguen siendo un misterio. El caso ha dado lugar a innumerables teorías, desde que Cooper murió en El Salto hasta que logró escapar y vivir bajo una nueva identidad. En 1980, un niño encontró a orillas del río Columbia un paquete en descomposición de billetes de $20 por un total de $5,800, con números de serie que coincidían con el dinero del rescate. Alimentando más especulaciones, el FBI cerró oficialmente la investigación en 2016, marcando el secuestro del D.B. Cooper como uno de los misterios sin resolver más importantes de la historia del crimen. Número 2. El caso de las hermanas Pollock. En 1957, un trágico accidente de coche en Hexham, Inglaterra, acabó con la vida de 2 jóvenes hermanas, Joanna y Jacqueline Pollock. Al año siguiente, se produjo un acontecimiento extraordinario en la familia Pollock. John y Florence Pollock, aún afligidos por la pérdida de sus hijas, dieron la bienvenida a 2 gemelas, Gillian y Jennifer. Desde muy pequeñas, las gemelas mostraron peculiares similitudes con sus hermanas fallecidas, lo que desató un debate que se extiende al ámbito de la reencarnación y lo paranormal. Ahora bien, lo más escalofriante fue el hecho de que las hermanas Pollock tenían parecidos y comportamientos sorprendentes con las gemelas, Joanna y Jacqueline. No solo tenían marcas físicas similares, como marcas de nacimiento que reflejaban las de sus hermanas mayores, sino que sus acciones también levantaron cejas. Reconocían juguetes que habían pertenecido a Joanna y Jacqueline, aunque nunca los habían visto antes. Más inquietante era su aparente miedo a los coches, un escalofriante recuerdo del accidente que costó la vida a sus hermanas. Naturalmente, muchos creyeron que las hermanas Pollock demostraban que la reencarnación es real. Los escépticos, en cambio, buscan explicaciones más racionales, como la genética o la influencia de los padres. Pero John Pollock, firme creyente en la reencarnación, insistió en que él y su esposa nunca influyeron en las gemelas con información sobre sus difuntas hermanas. El misterio de las hermanas Pollock y de si se reencarnaron o no sigue sin resolverse. Número 1. Los niños Sodder. En la víspera de Navidad de 1945, la familia Sodder de Fayetteville, Virginia Occidental, se enfrentó a una tragedia desgarradora cuando su casa fue pasto de las llamas. George y Jenny Sodder, junto con 4 de sus 9 hijos, escaparon del infierno, pero se creía que 5 de los solderos habían perecido en el incendio. Sin embargo, no se encontraron restos de los niños entre las cenizas del incendio, lo que hizo sospechar que el fuego no era el final de la historia. La familia Sodder pronto se encontró con una serie de pistas desconcertantes que sugerían una trama más siniestra. Se descubrió que la línea telefónica de la familia había sido cortada, no destruida, por el fuego. Un testigo dijo haber visto a un hombre en el lugar que podría haber manipulado los camiones de los Sodder, dificultando así cualquier intento de rescate. Extrañamente, no se encontraron restos humanos ni pruebas típicas dejadas tras un incendio de este tipo,
lo que contradecía la idea de que los niños hubieran sido alcanzados por las llamas. Impulsados por estos desconcertantes detalles, los soldados pasaron el resto de sus vidas buscando respuestas. Levantaron vallas publicitarias y ofrecieron recompensas, esperando cualquier información sobre sus hijos desaparecidos. El caso se convirtió en objeto de intriga nacional, pero seguía rodeado de misterio. Las teorías iban desde un secuestro orquestado por alguien que guardaba rencor a George Seider por sus francas opiniones políticas hasta otras hipótesis más complejas. Nos vemos en el próximo video.